Hola, gracias por acompañarnos una vez más a una cápsula de Mujeres en Gracia. Y quiero darle la bienvenida a Elsa y a Brenda. Gracias por estar con nosotras. Y el tema que trataremos el día de hoy son las emociones. ¿Y cuántas de nosotras no nos hemos sentido enojadas, tristes, frustradas, alegres, seguras, confiadas, solas, deprimidas, una variedad de emociones? Y que de hecho déjenme decirles que podemos experimentar casi todas ellas por lo menos una vez al mes. Y la verdad es que cuando estamos en esa lucha con esas emociones descontroladas, no sabemos qué hacer, nos sentimos muy mal y hasta cierto punto queremos reprimirlas. Pero yo quiero recordarles algo, nosotros hemos sido creadas a imagen de Dios, así es que eso quiere decir que Él nos ha dado la capacidad para que podamos expresar esos sentimientos y emociones. De hecho, Dios en la Biblia nos muestra emociones como los celos, la ira, el deleite, el gozo y muchos más. El problema no es que tengamos emociones, el problema es que esas emociones han sido contaminadas por la caída en el huerto de Edén. Y Brenda, ¿cómo hacemos para que esas emociones puedan ser filtradas a la verdad de la palabra de Dios? Bueno, Ale, pues como bien lo dices, las emociones son una constante en nuestra vida. Entonces, muchas veces esas emociones no van a coincidir con la realidad que estamos viviendo en ese preciso momento. Yo creo que primero que nada tenemos que asegurarnos de que realmente ya somos unas hijas de Dios, que tenemos un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que entonces el Evangelio pueda ayudarnos a ordenar nuestras emociones de tal manera que esas emociones puedan trabajar de una manera sana. En el Salmo 91 nos habla de refugiarnos en la palabra, refugiarnos en la verdad de Dios. Nosotras vamos a estar siendo probadas por las emociones constantemente, pero en el momento en que nosotros llevemos esas emociones a la verdad de la palabra, podremos tomar decisiones que apaciguarán nuestra mente confundida, que nos aquietarán en nuestro corazón. Y también es muy importante que entendamos que tenemos que estar renovando nuestra mente todos los días, como lo dice Romanos 12, para que entonces sí, cada una de nosotras podamos llevar esas emociones a, un, a una buena decisión y podamos entonces actuar de una manera adecuada. Efectivamente, nosotros necesitamos ajustar nuestra mente y pensamientos a la realidad de que lo sintamos o no, Dios es bueno, Dios nos ama, Dios siempre está con nosotros, no nos deja solas. Entonces necesitamos nosotros poder alinear nuestras actitudes como la palabra nos lo ha enseñado, porque Dios ya nos los ha dejado en la escritura. Y la verdad es que no podemos negar que cuando tenemos un día soleado o cuando nos fue bien en el trabajo o con los hijos o con el esposo o que nos dieron algún elogio, nuestras emociones se exaltan. Pero ¿qué pasa si es todo lo contrario? Si nos va mal en un proyecto, si recibimos una llamada pues no muy cordial, entonces nuestras emociones están por los suelos y solemos actuar conforme nos sentimos. ¿Cierto? Entonces, Elsa, ¿cómo podemos nosotros controlar esas emociones? ¿Cómo podemos lograr esa estabilidad emocional en este sube y baja? Pues mira, Ale, tú hablabas de cómo el Señor nos lleva a la realidad y ciertamente el Señor trata con nosotros realmente. Cuando Él hace eso en nosotros y lo provoca de manera intencional y trata con nosotros, a mí me pasó. Hace más de 2 años yo fui diagnosticada en un principio con un cáncer de estómago. Cuando a mí el médico me dijo que probablemente tenía yo este tipo de afección, se puede decir, cuando yo llegué a mi casa, yo lo que hice fue aventar lo que traía en mi mano eh, y tirarme en el piso. Ahí me la pasé, llore que llore, un buen rato tratando de decir, o sea, diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estás mandando esto? ¿Por qué permites que yo pase por esto? Y de repente yo dije, bueno, Señor, ¿y por qué no? ¿Verdad? Lo que yo hice fue ponerme primero en oración delante de Dios y
la misma oración, la misma meditación me trajo a mi mente lo que dice Pablo en Filipenses 4, ¿sí? Y dice Filipenses, regocíjense o alégrense en el Señor siempre. Y vuelve a decir, alégrense. Y mejor sean conocidas delante de Dios sus peticiones, o nuestras peticiones, en toda oración y súplica. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo me desbordé, yo me desnudé delante de Dios en ese instante y dije, Señor, si tú estás, si en tu voluntad, si en tu soberanía, si, Señor, en ese control que tú tienes de mi vida, permites que yo pase por esta enfermedad, tú vas a poner los medios también para que yo me mantenga fuerte, para que yo me mantenga confiada, esperando siempre en ti. Dice el mismo Pablo ahí en Filipenses, dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, llena no solamente tu corazón, sino también tu pensamiento. Y esto es algo que verdaderamente a mí me llenó de aliento mi vida. Entonces yo pienso que puede pasar lo mismo con otras mujeres. Qué bendición esto que nos dices, Elsa, porque yo creo que otro tema importante es las hormonas. Con respecto a nuestras emociones juegan un papel Así muy es. importante, porque siento que a veces nos justificamos de cómo nos sentimos o de cómo actuamos y le echamos la culpa a las hormonas. Y aunque ciertamente hemos sido creadas así, no podemos excusarnos en esas malas actitudes o siendo groseras o en la manera en que reaccionamos, ¿cierto? Así es, tienes mucha razón. Mira, tú decías algo muy cierto al principio, que Dios nos creó con emociones y ciertamente somos seres emocionales, aún más que los hombres, ¿verdad? Cuando nosotros como mujeres y como principalmente como hijas de Dios llegamos a entender y a comprender que podemos pasar desde la tristeza, el enojo, la ira, el miedo, el temor, ¿verdad? Nosotros vamos a vivir mucho más confiadas siempre y cuando estemos asidas, ¿verdad? De la palabra y de la seguridad que encontramos en ella. Sí, hay un salmo que es el 139 que a mí en lo personal me parece una meditación muy hermosa porque nos habla, David habla de cómo el Señor conoce cada molécula de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Y el salmista dice, desde la concepción y hasta la tumba, tú me has conocido. Entonces, esto es verdaderamente hermoso cuando nosotros traemos esta verdad y la hacemos realidad en nosotros. Nosotros podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque a pesar de que hormonalmente va a haber días que no seamos, no nos sintamos de una manera perfecta, que realmente pues la perfección para nosotros no existe, ¿verdad? Aun y cuando tú estés pasando por la pubertad o como mujer por un embarazo o como mujer mayor por una menopausia, de todas maneras, el Señor conoce cada una de esas etapas por las que como mujeres debemos de atravesar. Entonces, vayamos en esa confianza a la esperanza que tenemos en la palabra del Señor. Qué bella verdad el saber que Él nos entiende y que Él nos creó y que sabe todas estas cosas por las que vamos a pasar. Y Brenda, también no podemos negar que hay momentos en que esas emociones nos sobrepasan y sentimos angustia o hasta cierto punto nos sentimos deprimidas. ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Qué es lo que la palabra nos dice de esto? Bueno, Ale, eh, sería irreal decir que en algún momento no vamos a sentirnos deprimidas o sumamente tristes. Ciertamente habrá ocasiones en que nuestras emociones se vuelvan profundas y luchemos, ¿verdad? En un proceso tal vez de sentirnos deprimidas, pero yo pienso que lo primero que tenemos que entender es que no estamos solas, porque
En la Biblia nos dice que grandes personas de la Biblia padecieron o vivieron ciertos momentos tal vez de desesperanza, de soledad, de tristeza, de ansiedad o muchas veces de sentirse deprimidos. Entonces, nosotros podemos tomar esas verdades de la palabra y hacerlas nuestras también. El Salmo 42 nos dice que el salmista pasaba por un momento donde realmente él se sentía poco valioso, se sentía solo y se sentía en una total oscuridad. Y a pesar de eso, también nos da la respuesta ese hermoso salmo donde nos dice esperar en el Señor. Nosotros creemos en un Dios real, creemos en un Dios que conoce nuestra vida, creemos en un Dios que Él sabe cuál es el propósito por el que nosotros tenemos que atravesar ciertos procesos, que aunque no van a ser agradables, nosotros vamos a entender que es necesario que los vivamos. Entonces yo creo que debemos descansar en el Señor, ir como ustedes me han dicho y hemos compartido hacia la palabra, y entonces nosotros podemos permanecer firmes en la palabra y atravesar esos procesos que aunque parecen difíciles, tenemos la bendición de la palabra que nos da todas las respuestas. Podemos concluir entonces diciendo que necesitamos tener una íntima comunión con Cristo Jesús y que debemos y necesitamos correr a la verdad de su palabra, porque es ahí el único lugar en donde vamos a encontrar las respuestas y las herramientas para que podamos expresar esas emociones que Él nos ha regalado. Muchas gracias y será hasta la próxima.